Ahora te voy a contar una vez que fuimos a un pueblo que está cerca de Cholula, en Puebla. Fue hace muchos años. Iba mi hermana, mi pareja de ese entonces y la pareja de mi hermana. De hecho, la casa donde íbamos era la casa de los abuelos de este chico, de mi cuñado. Entonces ya íbamos en el camino, iba él manejando en un carrillo que le había prestado su papá. Entonces llegó un tramo donde estaba como muy oscuro y él empezó a decir, imagínense que se nos parara aquí el carro. Y nosotros como no empieces, sí, no hay ni para dónde, que no sé qué. Entonces empezó a reír, él era como muy bromista y dijo, no, dice, les tengo una historia bien buena, pero ahorita que lleguemos a la casa de mis abuelos, porque sí, no, sí está fuerte. Me dice, a nosotros nos pasó, a él, a sus primos y unos amigos que habían llevado de aquí del distrito, bueno, en aquel entonces distrito. Entonces ya pasó y llegamos. Cuando llegamos a la casa de sus abuelos, era como una hacienda, no tan grande, pero sí, vaya, de consideración. Estaba como en una esquina, en escuadra. Entrábamos, la barda la que daba hacia a la calle, de esas bardas chaparritas que son de adobe. Había como un patio que te daba como la bienvenida y podías dejar los carros, y ahora sí ya era la entrada a la casa. Pero esa barda, pues ya era, o sea, vaya, les pertenecía. Entonces, en ese tramo de donde estaba la entrada, y donde está realmente la entrada, ahí solían hacer ellos lumbrada y se ponían a echar la bohemia y demás. Entonces llegamos, metemos el carro y pues ya vimos toda la construcción. De hecho, hasta en las bardas había las marcas de que llegaron ahí los revolucionarios, Zapata y demás, ¿no? Entonces llegamos, estacionamos el carro y demás, nos empezaron a ofrecer que no, pues un tequilita y cosas así. Y nos sentamos ahí en la fogatita que estaban haciendo. Entonces empezaron a decir que si queríamos algo de la tienda, fuéramos de una vez, porque pues allá cierran temprano las tiendas. Es un pueblo que está como con muy pocos habitantes. Entonces las calles, pues ya sabes, son de esas calles anchas, que están solas y que hay muy poca iluminación. O vaya, en aquel entonces estaba así, hace más de 20 años. Entonces, pues nada más teníamos que darle la vuelta así de la casa en la escuadra, tantito adelante, unos 20 metros, estaba la tiendita de esas misceláneas de provincia. Entonces, pues fuimos nosotros, ¿no? Se nos hizo raro así como de que pues vayan rápido antes de que se haga más noche, pues sí era noche. Pero bueno, ya cuando regresamos, que ya nos sentamos ahí, empezaron a platicar y que cómo estuvo el camino y demás, les dice este chico que era mi cuñado, cuéntenle la historia de las brujas. Y pues nosotros nos quedamos así como de recordando lo que nos había dicho en el camino, ¿no? Y ya le dicen sus primos, no, pues cuéntale tú. No, que tú ya estaban echando la bolita. Entonces ya nos empieza a platicar este chico que hacía como, no sé, unos 4 o 5 años atrás de esa fecha que estábamos nosotros, que habían llevado a unos amigos de aquí de la ciudad. Entonces igual fueron a la tienda antes de que cerraran, porque cierran temprano. Dieron la vuelta ahí en la escuadra de la casa donde estábamos y pasaron y había como 3 árboles, pero de esos árboles bien frondosos. De hecho, cuando nosotros fuimos todavía estaban. Entonces que iban ellos entre jugando y aventándose piedras y demás, y empezaron a oír ruido como de aleteos en el árbol, pero a la par se oía como como si fuera de un búho. Bueno, ellos lo sí pensaban, pero como más agudo, ¿no? Entonces empezaron a agarrar de las mismas piedras que se iban aventando y le empezaron a dar al árbol. Pues le daban y eso se movía. O sea, ese aleteo se oía más fuerte y el ruido, así, pero ya diferente, así como ya pues más grueso, ¿no? Entonces uno de ellos dice que alcanzó a ver como si fuera una gallina grandota. Ya ves que las gallinas pues sí se suben a los árboles. Se agarró una piedra y se la avienta y le atina. Justo cuando le da, haz de cuenta como que se desprendieron 2 cosas, vuela esa gallina, guajolote, lo que haya sido, búho, y cae al suelo un trapo, como negro. Entonces se acercan y lo agarran y dice este chico, que era mi cuñado, que cuando lo extienden era un rebozo, pero que lo agarraban y la textura era como, dice, sí era de seda, porque sí sentía así la textura muy suave, muy finita,
pero a la par que la sensación que les quedaba en las manos es como cuando agarras la telaraña de las arañas, así como medio, no viscosa, pero así como que se adhiere, ¿no? Vaya. Entonces, lo agarraron y que uno de ellos le dijo, ay, a ver, préstamelo, y lo agarró y se lo puso. Que cuando se lo puso, se cayó al suelo y empezó así como que a hacer movimientos como si estuviera convulsionando. Y pues aquellos dijeron, ah, ya no estás de payaso. Entonces lo empezaron hasta así como a agarrar a patadas en el suelo, así leve de ya, güey, ya cálmate, ¿no? Ya, cálmate. Y no, pues no reaccionaba. Entonces alguien le jaló el rebozo y ya le así como que le dijo, no manches, güey, me puse eso, y que sintió como si hubiera, en primera, como si hubiera caído hacia un abismo, pero a la par dice que era como si fuera entrando a una cueva. Entonces así como todos, ah, no manches, ¿cómo crees que no sé qué? No, sí. Y pues ya así bien espantado, que entonces este chico, que era el novio de mi hermana, agarró y se lo puso, que cuando hizo es igual como él para ponérselo, que le dio así la vuelta y ponérselo, que empezó a sentirse un buen de escalofríos y efectivamente como si todo, la periferia, se le pusiera obscura. Y dijo, no, entonces lo jaló y se lo quitó antes de que se lo pusiera bien, así como el otro chico. Entonces ya sabes, unos decían, no, pues que ahí déjalo, que quién sabe que haya sido eso, no, que sí llévatelo, y entre que sí que no, uno de ellos le dijo, no, sí, yo sí me lo voy a llevar. Se lo agarró, pues lo doblaron y lo guardaron, no le dijeron a nadie. Llegaron de la tienda, pues pasaron los días normales y todos los días que iban a ir. Curiosamente era en Semana Santa, a la misma fecha que nosotros fuimos. Entonces, que ya lo guardó y demás, y se lo trajo acá para la ciudad. Desde que se lo trajo, dice que en las noches oía como que en la ventana le tocaban así, en el cristal. Y pues él se asomaba y no veía a nadie. Se volvió a dormir y que otra vez, pero que ya después era así como si las uñas le estuvieran pegando en el cristal. Que ya hasta él se levantó y así como que dijo, pues qué chingados, ¿no? O sea, ¿qué? Pues nada. Que se empezó a enfermar, que le dio, haz de cuenta, como si le diera depresión, que ya no comía, que estaba hasta bien pálido y así. Entonces que pues ya uno de ellos fue el que le dijo, oye, ¿y no habrá sido de la madre esa que te trajiste? Y le preguntaron a la abuelita del que era novio de mi hermana. Ellos vivían acá, pero su terreno, bueno, sus casas las tenían allá. Entonces le dijo, oye, abuelita, ¿qué crees? Que fíjate que el día que fuimos pasó esto y esto. No, pues que la abuelita viene enojada. Le dijo, no, es que cómo se les ocurrió traerse, esas son brujas, son las que andan ahí en el pueblo. Y justamente en Semana Santa salen, porque ahorita te digo que aparte que nos pasó, salen porque mucha gente hay procesión. Entonces como que salen a cuidar el pueblo. Entonces le dijo, no, pues ¿qué hicieron? No, pues es que ahí lo tiene, que les dijo que lo quemaran. Entonces pues ya hicieron una alumbrada, una fogata, y echaron ahí el rebozo, y que las cenizas pues ya las esparcieran pues en algún lugar que tuviera igual así como árboles o algo así, porque ella decía que por la energía ellas iban a saber que ya habían liberado a la bruja, que porque esa era una forma como de tenerla cautiva. Por eso le tocaban la ventana y lo estaban como que consumiendo, le estaban como drenando la energía. Entonces en el momento en que quemaban eso, lo echaban en el árbol, yo creo que como la raíz o no sé, como que les daba aviso de que ya estaba liberada. Vaya que ya no tenían, nadie tenía en su propiedad el rebozo. El chavo como si nada, poco a poco empezó así a mejorar y todo súper bien. En esa ocasión que nosotros fuimos, te digo que también era en Semana Santa, pues ya era noche y nosotros, después de estar ahí platicando y demás, nos dijeron a cada quien dónde nos tocaba quedarnos. Pues todavía estamos ahí viendo y que las cobijas y pasándonos las almohadas y demás, porque nos tocaron cuartos juntos. Eran cuartos que estaban vacíos, que te digo que eran los que estaban construyendo ya con tabique normal, y como que la casona quedaba del otro lado, que era donde estaba toda la familia, pero todavía era de adobe. Entonces dijeron, no, pues quédense aquí, los cuartos ya estaban bien aplanados, todos, nada más no tenían muebles. Entonces nos prestaron colchones y demás, y ya nos fuimos a quedar ahí. Para salir al baño, tenían allá letrinas, pero pues de esas que sales y le das la vuelta a la casa, y pues allá en el montecito donde nadie te vea, ¿no? Pues íbamos en grupito, porque además no se veía nada más con una linternita que nos prestaron, porque pues celulares nada, ¿no?
Entonces, íbamos saliendo y a lo lejos se escuchaban como lamentos, pero no lamentos de, ay, como la Llorona o algo, ¿no? Sino como si fueran cánticos de la iglesia. Entonces, y se oían horrible, así súper tétrico. Y yo me quedé así como diciendo, ¿qué onda, no? Y agarro y le digo, oye, güey, ¿qué se oye? Y me dice, nada. No, sí, cállate tantito, ¿no? Y eso así. Y se empieza a oír otra vez. No, pues yo así dije, ¿qué onda? Y me dice, no te espantes. Dice, son las procesiones que andan haciendo. Me dice, ven. Y ya nos asomamos y te digo que como las bardas eran vaquitas, pues ya nos trepamos y se veía hacia lo lejos, un cúmulo de personas que traían nada más sus velitas y traían un santo cargando aquí en andas, y le venían haciendo cánticos, porque ese santo lo sacaban a pasear, porque previo a la Semana Santa y demás, que después los encerraban, les ponían su manto morado, porque está de luto, se supone, por toda la temporada y demás, ¿no? Pero era el aire traía tan sutil ese cántico que hacían ellos, que pues sí se oía bien tétrico de este lado, ¿no? Dije, bueno, ya descansó. Entonces hizo sentido, hizo ahí el match con lo que decía la abuelita, de que ellas salen a cuidar, porque como hay procesiones, ya ves que se tiene la creencia de que en Semana Santa, viernes y jueves y viernes, más bien Viernes Santo, es el único día que se supone en la religión que no hay protección divina. Es cuando las personas se dedican a hacer cosas negativas, obscuras y demás, aprovechan para hacerlo, porque es el único momento en el que no hay protección divina por la propia representación de que pues que se crucifica y demás, ¿no? Entonces, que por eso es muy dado que ahí en ese pueblo salgan las brujas, que fue a la que se le cayó el rebozo, porque pues voló y fue el que agarraron estos chicos. Entonces sí para mí fue una experiencia bien, o sea, bonita y demás, porque pues toda la comida y todo lo que hacía la gente, que te dejan la casa abierta y pasas a comer aunque no te conozcan y demás, está como muy bien, ¿no? Las tradiciones de México. Pero esa parte así sí se sentía como cierta energía. No te podré decir que pesada, pero sí como hasta de nostalgia, no sé cómo así, porque digo que los cantos se oían y pues se veía pues una escena tétrica, ¿no? De que a lo lejos la gente así, como si fuese un funeral ahí muy, muy austero, y los cánticos que el propio viento los traía, pues sí eran feos, sí se sentía una sensación extraña. Pues ya pasaron los días, demás, y ya adiós, ya nunca volvimos a ir ni al pueblo ni a la casa, ¿no? Ya después terminaron y demás, pues menos, ¿no? Esto es Podcast Oscuro. Relatos cortos que te harán la noche larga.